Es la abuela de todos los tudelanos. El ser tudelano, el nacer en Tudela y muchas veces el vivir en Tudela, sin más, pues te da, no sé, tienes ahí está la abuela siempre, ¿no? Está siempre esperando en la sala estar, ¿no? En su cuarto estar. Y la gran devoción de la capital ribera hacia Santa Ana viene de largo. Desde 1270 hay una manda en el testamento de Teobaldo II de Champaña, rey de Navarra, para el culto y en las fiestas de Santa Ana, que se está pagando, por lo menos datado, me parece que son alrededor de 3 siglos. En 1370 hay un testamento de una señora pues, notable de Tudela que pide que se le entierre a los pies de la patrona, de la capilla de la patrona de Tudela. Esta se cree fue la primera capilla que albergó una figura de Santa Ana en Tudela. A sus pies la tumba de la noble que pidió expresamente que la enterraran allí. Pero en realidad ya llevábamos para cuando se declara patrona pues unos 300 años prácticamente con culto bastante, parece ser, notable a Santa Ana. Esta capilla es su hogar durante el año, de estilo barroco, es una de las joyas de la catedral. Es la capilla que diríamos es el cuarto estar de Tudela. ¿Por qué? Porque allí todos los tudelanos y tudelanas a lo largo del año pues vemos infinidad de gentes, mayores, menos mayores, de todas las edades, con sus abuelas, con sus nietos, madres con sus hijos, que entran a la capilla, rezan a Santa Ana. Santa Ana ha estado engalanada estos últimos 9 días con este manto exclusivo de su novena, pero tiene decenas. Con el traje de gala dorado, traído de Filipinas, pues hay mantos de color rojo para el tiempo de mártires, el tiempo verde también tiene su manto verde, sus mantos blancos, para el tiempo de Adviento y de Cuaresma los mantos morados, que gracias a las personas que cuidan de ellos son piezas a veces muy buenas y en las cuales pues se mantiene y se le va cambiando todo durante todo el año. En 1878 se crea la Congregación de Santa Ana, que en la actualidad cuenta con 4.500 miembros. Y eso es también una gracia, ¿no? El que ver que enseguida hasta niños casi diríamos de recién nacidos, con una semana o dos, pues sus padres o sus abuelos han querido que sean congregantes de la congregación. Tienen el objetivo de darle culto y dar a conocer su figura a la sociedad tudelana. Una devoción fuerte. Y queremos que cada vez sea más, ¿no? Que no sea solamente la novena, sino, como he dicho, que a lo largo del año su devoción vaya aumentando. Que vive su máxima expresión el Día Grande de Tudela, el Día de Santa Ana.